Bueno, hola a todos, bienvenidos a este debate de jóvenes en libertad en el que vamos a analizar las razones del desempleo juvenil, que en España son una gran lacra porque somos el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de desempleo en menores de 25 años. Y para analizar estos datos tenemos a Álvaro Martín, que es investigador y autor del libro La revolución del mercado, y a Hugo Pereira Chamorro, que es investigador en la Fundación Civismo y colaborador de Pan Am Post. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, vosotros. Lo primero que me gustaría analizar con los dos es los datos del desempleo juvenil en España, porque como he repetido, somos el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de parados en los menores de 25 años. Yo le doy, Álvaro, cuéntanos cuál es tu punto de vista y después, Hugo, nos hablas tú de tu análisis. Bueno, yo creo que en España, ¿no? En España está muy claro que el desempleo juvenil es un problema y es un problema serio. Pero creo que debemos resaltar que proporcionalmente, ¿no? En relación a la tasa de desempleo total que tiene la economía española, no es una economía con un desempleo juvenil excesivamente alto comparado al resto de países de la Unión Europea. Y digo esto de la siguiente manera, y para que lo entendamos, ¿no? Es decir, la tasa de desempleo juvenil en España siempre ha estado oscilando en torno al 20. Es verdad que en los últimos años, tras la crisis del 2008, especialmente llegando a su punto álgido en 2013 con una tasa de desempleo juvenil del 56%, sí hemos visto, ¿no?, que sobre el total de la población joven sí es un problema. Pero tenemos que medir una cosa, es decir, ¿cómo comparamos en relación a otros países si nuestro desempleo juvenil es un problema per se o si el problema realmente es que tenemos un elevadísimo desempleo estructural? Pues muy bien, a través de una ratio muy sencilla. La ratio se calcula de la siguiente manera. La tasa de desempleo juvenil dividida entre la tasa de desempleo de la población adulta. Cuando hablamos de esto, tenemos que coger desempleo juvenil como todos aquellos trabajadores menores, ¿no? Población activa menor de 25 años, es decir, generalmente de 16 a 25 años. Y empleo adulto, por llamarlo de alguna manera, a partir de los 25 años. Bien, si calculamos nuestra ratio en España, nos daría que históricamente, desde 1990, se ha situado entre 2 y 2,5 esta ratio. Hay otros países en Europa que siempre, ¿no?, situamos como referencia, que, como pueden ser Suecia, Bélgica o Reino Unido, que tienen todos ellos una ratio mayor a 3. En algunos casos, como Suecia, del 3,5. Es decir, su desempleo juvenil en relación a la tasa de desempleo total de su economía es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? No digo que la situación de España sea buena. Digo que el problema en sí no es el desempleo juvenil como tal, que sí es un problema. Lo que digo es que el problema global que hay que resolver y que para luego poder resolver el desempleo juvenil es la altísima tasa de desempleo estructural de la economía española por su propia estructura económica y por sus funcionalidades. Entonces, cuando hablamos de desempleo juvenil tenemos que hablar de desempleo de manera global, porque una economía que tiene una tasa de desempleo estructural cercana entre el 14 y el 17%, dependiendo del momento de la historia, pero con una media de desempleo de la serie histórica del 17%, lo que se tiene que centrar es en resolver el desempleo de manera global, porque si logramos que se genere crecimiento económico, ¿no?, que las empresas funcionen y que se cree empleo en toda la economía, se logrará reducir esa tasa de desempleo juvenil. El problema, como digo, no son esas ineficiencias del mercado laboral español per se. Hugo, ¿cuál es tu punto de vista sobre los datos del desempleo juvenil? Bueno, pues yo obviamente coincido con Álvaro Martín, ¿no? Tenemos un problema estructural en España que se llama paro, ¿no? Se llama paro y dentro de ese paro efectivamente está el paro juvenil, ¿no? Yo, sin embargo, sí quiero introducir por así decirlo, un punto de inflexión, ¿no? Y es la crisis, el estallido de la crisis, ¿no? A partir de ese momento, pues tenemos en cuenta que el paro juvenil, pues, ha aumentado de una forma bastante sustancial, ¿no? Justamente aquí en España, bueno, voy a recordar antes de nada que el paro juvenil en marzo de este año es del 33,1%, ¿no? Que yo creo que es un dato muy sustancial. Tú comentabas antes que España es el segundo país de la eurozona con mayor tasa de desempleo juvenil, ¿no? Pero es que en el año 2018, por ejemplo, incluso llegó a superar a Grecia, que es, digamos, el que está ahora mismo en primer lugar, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos digamos, un problema estructural aquí en España que se llama paro, ¿no? Pero yo creo que el paro juvenil se deriva también de muchas disfunciones que después supongo que en las causas pues comentaremos, ¿no? Simplemente decir que 1 de cada 3 jóvenes que quieren trabajar aquí en España pues no consiguen encontrar empleo, ¿no? Y asimismo, como apuntaba antes, yo creo que la crisis ha sido un punto de inflexión sustancial, ¿no? Por ejemplo, el desempleo actualmente todavía es el desempleo juvenil es todavía un 50% superior a lo que había antes del estallido de la crisis, ¿no? Entonces,
Entonces, repito, tenemos que tener en consideración de que el empleo es importante, pero yo creo que los grandes perjudicados de la crisis económica que hemos vivido, ¿no? Y que comenzó en el año 2008, pues efectivamente, repito, de los grandes perdedores han sido los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que ver también por qué. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué dentro de ese paro estructural los jóvenes, con el estallido de la crisis, han sido lo que efectivamente pues, más han sufrido esa crisis, ¿no? Asimismo, también me gustaría apuntar 2 factores, ¿no? En primer lugar, estamos sufriendo una ralentización en estos últimos años de la creación de empleo juvenil. Asimismo, también estamos viendo un repunte del abandono escolar, repito, en estos últimos años, ¿no? Sin ir más lejos, en el año pasado, en el segundo trimestre del año 2019, pues el número de jóvenes activos, el desempleo en noviembre ascendió en 512.000 personas, ¿no? Es decir, un 2% casi superior, ¿no? Es decir, estamos viendo, repito, un repunte del empleo juvenil, ¿no? Así que, por tanto, yo creo que hay que tener en consideración, ¿no? Que a pesar de que hay un paro estructural, como apuntaba Álvaro Martín, con lo cual estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Creo que dentro de ese paro estructural tenemos que ver las causas de por qué existe un alto número de desempleo juvenil y por qué son los jóvenes los que más han sufrido la crisis económica, ¿no? Sí, Álvaro, ¿para ti qué explicaría los datos que tenemos de desempleo juvenil? Porque comparados con Europa, insisto, por ejemplo, la media de la Unión Europea en el desempleo juvenil en 2019 era del 14,4%, en España, si no recuerdo más, supera el 33%. ¿Qué causas explican que estemos en esta situación? Bueno, como comenté anteriormente, ¿no? Y ampliando un poco en este sentido, yo creo que el problema de la economía española es su mercado laboral de manera general. No es que el mercado, que sí, también presenta algunas disfuncionalidades especiales y específicas para los jóvenes. Pero si nos damos cuenta, en Europa, todos los países que presentan una bajísima tasa de desempleo juvenil, como pueden ser los Países Bajos con una tasa de desempleo juvenil del 7,2% o Alemania del 5,8%, todos ellos, su tasa de desempleo global es mucho más baja. Alemania lo veíamos de un 3,5%, Países Bajos superior a un 4%, pero no mucho más. Todo esto datos previos a la crisis del coronavirus. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Los países que tienen un mercado laboral más flexibilizado, los países que permiten una incorporación más rápida de los trabajadores al mercado laboral y una mayor creación de empleo, ¿no? Con un menor crecimiento del PIB, lo que se estima a través del modelo de Okun, permiten, ¿no? Que esa creación de empleo también recaiga sobre los trabajadores jóvenes. Entonces, igual que cuando se destruye empleo, se destruye empleo juvenil, en la fase más alcista del ciclo, sin llegar a la fase, al punto álgido del ciclo, sino simplemente en la fase de recuperación del ciclo, se permite que a la vez que se crea empleo de manera general, se genere empleo también de manera particular para los jóvenes. ¿Cuál es el problema en España? En España tenemos una altísima tasa de temporalidad, que no ha sido problema específico de ninguna época, sino que de nuevo es un problema estructural. En España, cuando hemos tenido tasas de paro similares a las que teníamos antes de la irrupción del COVID-19, como podía ser en los años 90, ¿no? Alrededor del 14-15%, teníamos un 13,6% de paro al cierre del cuarto trimestre de 2019. Entonces, si miramos la temporalidad en esas series, veremos que se situaba en torno al 25-26%. Pero es que incluso en épocas de grandísimo crecimiento económico, como en medio de la burbuja, en el año 2005 y 2006, la tasa de temporalidad del empleo se situaba en el 35%. Entonces, debemos tener cuidado con esto, porque ¿qué ocurre? Si los trabajadores jóvenes concatenan varios empleos temporales, los cuales muchas veces no tienen gran relación entre ellos, como por ejemplo un trabajador joven con menor formación que trabaja un tiempo en la construcción, otro tiempo en hostelería, otro tiempo en comercio y otro en turismo, y así concatena 3-4 años, esto lo que va a generar es que su experiencia laboral en un sector determinado y su especialización no sea muy grande. Habrá trabajado en varios sectores determinados, tendrá experiencia en varios sectores, pero no tendrá una acumulación de experiencia que le permita, ¿no?, salir al mercado laboral como un trabajador especializado y con unas técnicas individualizadas en un sector. Esto es algo que no ocurre en otros países. En otros países la especialización a nivel individual de los trabajadores en los distintos sectores es mucho más alta. Países como, por ejemplo, Alemania, países como los Países Bajos, Suiza. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es muy importante señalarlo. Creo que en España se ha universalizado muchísimo la educación universitaria, que no digo que sea necesariamente malo, pero sí es malo cuando se ha abandonado la formación profesional o la formación técnica, por otro lado. ¿Qué ocurre? Países como Alemania y Suiza no solo es que no hayan abandonado su formación profesional y su formación técnica, sino que además la han incentivado. ¿Cómo la han incentivado? De tal manera que a los
¿no? A los chicos que en el colegio, en el instituto les costaba más algunas materias que son más relacionadas, ¿no?, con los estudios universitarios, se les fomentaba abrir, ¿no?, abrir los ojos a otras nuevas alternativas, como puede ser la formación profesional y la formación técnica. Es más, hay escuelas técnicas de altísimo nivel en Suiza y en Alemania que te forman una especies de medio ingenierías, ¿no?, sería de un nivel superior a la formación profesional española, pero requeriría menores requisitos, ¿no?, para entrar. Por ejemplo, que la formación universitaria. Entonces, esto ayuda a que esos trabajadores se sitúen en un salario cercano a la mediana de su país y que encuentren empleo muy fácilmente, porque se genera demanda, sobre todo en el sector secundario y en algunos trabajos del sector terciario, como pueden ser los puestos de administrativo, precisamente para esos empleos. Algo que en España se ha abandonado completamente. Esto junto con que hay una estructura productiva de la economía española que incentiva per se a la temporalidad. ¿A qué me refiero? Si juntamos turismo, comercio y hostelería, obtendremos que estos tres sectores económicos conforman el 25% del Producto Interior Bruto español, es decir, un cuarto. ¿Esto qué ocurre? Son, ¿no?, sectores con un empleo muy estacional. Tanto el comercio como la hostelería de determinadas zonas de España, sobre todo las que proporcionan un mayor volumen de empleo, que son las zonas costeras, presentan una estacionalidad del empleo brutal. ¿Esto en qué deriva? Esto deriva en que los trabajadores concatenan ciertos empleos temporales en verano, ciertos empleos temporales en invierno, y bueno, y es una situación, ¿no?, que, como digo antes, evita la especialización de los trabajadores en un sector determinado, algo que se solucionaría muy fácil con un mayor incentivo a la formación profesional y a la formación técnica, que no necesariamente implica salarios más bajos. Generalmente, como digo, en los países líderes en este tipo de formación, que no abandonan la formación universitaria, reitero, los salarios de la formación técnica y formación profesional suelen estar por encima de la mediana, ligeramente por encima de la mediana de este país, generalmente situados en el 60, 65, 70% por encima de la mediana de esos países. Y en deciles de renta, pues en el 7, 8, según muestran los datos, diferentes países, ¿no?, Reino Unido, Países Bajos, Alemania o Suiza. Entonces, como digo, tenemos que luchar, ¿no?, contra esta gran contra esta estructuración, ¿no?, de la economía española, no necesariamente cambiándola, sino promoviendo políticas que incentiven a la especialización en otros sectores que hasta ahora no se ha hecho y se ha abandonado a favor de una universalización de la universidad, que lo que ha generado ha sido, sí, una mayor formación media de la población española, pero también una mayor tasa de empleo y, sobre todo, una sobrecualificación de muchos trabajadores que luego, ¿no?, como se ha mostrado en distintos estudios, producen muchos problemas también a nivel psicológico en muchas personas. Digo, para ti también las causas del desempleo juvenil tienen que ver con las que ha mencionado Álvaro. Álvaro efectivamente se ha enfocado mucho en el mercado laboral, pero creo que también nos debemos de enfocar en el propio sistema educativo, ¿no? Voy a dar un pequeño apunte y después le voy a pasar un poco a las causas digamos, que yo opino que son las más relevantes para poder explicar el desempleo juvenil. En primer lugar, quiero destacar que en la fase de recuperación de esta crisis, ¿no?, de esta crisis que hemos tenido, pues efectivamente los jóvenes, además de no haber encontrado trabajo, como he comentado en mi intervención anterior, también han perdido riqueza. Y creo que esto es un dato muy relevante porque nos está apuntando varias cosas, ¿no? En primer lugar, como sabemos, la principal fuente de riqueza de las familias en España pues es la vivienda, ¿no? Es decir, es la vivienda en propiedad, ¿no? Y justamente los jóvenes pues tienen muy complicado el acceso a una vivienda, ¿no? Por dos motivos principalmente, ¿no? Uno, porque ha subido el precio de las viviendas, y dos, porque efectivamente tienen que desembolsar un gran número, una gran financiación, un gran número de dinero, ¿no?, para poder acceder a esas viviendas, ¿no? Entonces, además del empleo, del desempleo de los jóvenes, también hay que apuntar aquí este dato importante y es, digamos, la reducción de la riqueza de los más jóvenes, ¿no? Yo creo que también eso es un dato relevante tener en cuenta, ¿no? En cuanto a las causas, pues yo creo que principalmente son 4. Las voy a decir así de forma sintética, ¿no?, porque incluso muchas de ellas las ha apuntado Álvaro, ¿no? En primer lugar, el nivel de formación de los jóvenes. Voy a dar 2 datos que yo creo que es muy sustancial para poder entender esto, ¿no? En primer lugar, un porcentaje muy alto de los jóvenes españoles, concretamente el 44%, que es un porcentaje muy alto, ¿no?, solo alcanza alguno de los 3 niveles de educación primaria frente a una tasa media europea del 34%. Asimismo, concretamente, un 33% de los jóvenes españoles alcanzan niveles de educación secundaria y de educación media, frente, atención, a un 46% de la media europea, ¿no? Estos 2 datos pues, nos tienen que hacer dar a entender, nos tienen que reflejar que, efectivamente, en primer lugar, las tasas altas de abandono escolar temprano, ¿no?, es decir, antes de finalizar la educación secundaria obligatoria, es decir, y también los estudios básicos, ¿no?, entre los que se incluye la educación media, pues efectivamente eso contribuye
a que haya un menor desarrollo profesional y social de las propias personas, lo que conlleva, por tanto, o sea, es uno de los factores que conlleva el desempleo juvenil, ¿no? Asimismo, también existe una reducida apuesta de los jóvenes españoles por la vocación técnica por la vocación técnica y vocacional, ¿no? Como decía Álvaro, ¿no? Es decir, muy pocos jóvenes acceden a la formación profesional en detrimento del sistema, digamos, de acceso a la universidad, ¿no? Es decir, muchos más jóvenes acceden a la universidad y no a la formación profesional, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta una conclusión final, y creo que es muy destacable, ¿no? El comportamiento de la tasa de paro de los jóvenes es inversamente proporcional al nivel de educación alcanzado por cada uno de ellos. Esto quiere decir que, por tanto, se puede observar cómo la tasa de paro se duplica en los jóvenes con niveles de formación básicos y, por lo tanto, se reduce notablemente en aquellos jóvenes con un nivel de educación superior, ¿no? Esto también hay una segunda causa, ¿no? Yo creo que del desempleo juvenil, ¿no? Y es la dependencia de determinados sectores económicos. Sabemos que históricamente, pues en España, uno de los sectores económicos más potentes ha sido la construcción, ¿no? Un peso, de hecho, el que tiene la construcción, pues es muy superior a la media europea, ¿no? En la época de bonanza económica. Justamente, repito, la construcción, a diferencia o en contraste con la media europea, pues tiene mucha más relevancia en España, ¿no? Así, por tanto, muchos jóvenes pues deciden dejar de estudiar para entrar a ese sector de la construcción. Y como sabemos, ¿no? Como hemos comprobado, durante la crisis económica, pues el sector de la construcción ha sido uno de los más perjudicados. Por tanto, esto conlleva o trae aparejado que muchos jóvenes, pues que acceden, o sea, que dejan de estudiar para acceder al sector de la construcción, pues hayan, por tanto, en primer lugar, tenido menos educación, es decir, menos formación, y por tanto ahora, cuando el sector está, digamos, o sea, el sector de la educación pues ha caído, ¿no? Pues efectivamente ahora mismo se encuentran que no tienen la formación necesaria, y asimismo se encuentran también con un paro porque el sector, pues como acabo de comentar, pues se ha reducido en comparación con otros sectores otros sectores económicos, ¿no? Así, por tanto, un porcentaje importante de los jóvenes en paro están en una situación especialmente vulnerable para encontrar empleo, ¿no? Y después también, como planteaba Álvaro, ¿no? También existe el desempleo de larga duración, ¿no? Es decir, hay un incremento considerable del tiempo que tardan los jóvenes en encontrar un puesto de trabajo, ¿no? El desempleo de larga duración, es decir, el desempleo de más de un año, ¿no? Constituye uno de los aspectos, digamos, más sustanciales, ¿no? Y uno de los aspectos que más inciden en el desempleo juvenil. La tasa de paro de larga duración de los jóvenes entre 15 y 29 años en nuestro país, en España, por tanto, es del 14,4%. Se sitúa, por tanto, casi 9 puntos porcentuales por encima de la media europea, es decir, que es el 5,8% en el año 2015-2016, ¿no? Asimismo, estas cifras lo que describen es un panorama preocupante, puesto que la probabilidad de encontrar empleo pues, se va disminuyendo a medida que incrementa el tiempo de desempleo. Esto quiere decir que, por tanto, si un joven, si una persona que está entre los 15 y los 29 años, pues tarda mucho tiempo en encontrar empleo, pues obviamente su formación, sus aspectos técnicos, pues van disminuyendo, ¿no? Si tú no recuerdas constantemente esos aspectos técnicos o tú no estás en continua formación, pues por tanto vas perdiendo capacidad o vas perdiendo cualificación con el paso del tiempo, ¿no? Así que, por tanto, esto aumenta efectivamente, pues, aumenta la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Y para finalizar también como decía, una cuarta causa, ¿no? La temporalidad de los contratos, también la apuntó Álvaro, ¿no? La temporalidad de la relación laboral no es perjudicial en sí misma, ¿no? Para los jóvenes, es decir, un joven que haya terminado la educación universitaria o la educación, digamos, técnica, ¿no? La formación profesional, por ejemplo, pues efectivamente no tiene por qué ser algo muy negativo que tenga una temporalidad en su contrato, ¿no? Obviamente, yo creo que un joven lo que tiene que hacer es, digamos, ir pasando por diferentes puestos de trabajo para coger experiencia, ¿no? Pero, sin embargo, aquí sí que hay un dato muy negativo, y es que efectivamente lo que puede ser negativo es el uso y abuso por parte de las empresas de esta modalidad de contratación. Sabemos que efectivamente es más fácil para una empresa rescindir el contrato de los más jóvenes, porque hay un menor coste, ¿no? En comparación con rescindir el contrato de los trabajadores con contratos indefinidos, ¿no? Es decir, para las empresas es más fácil rescindir el contrato de los más jóvenes que no el contrato de las personas, bueno, pues que tienen contratos indefinidos, ¿no? Por tanto, lo preocupante no es en sí mismo que los jóvenes pues tengan una temporalidad en los contratos de trabajo, sino que lo más negativo es que efectivamente las empresas hacen uso de ese tipo de, rescinden el contrato de los más jóvenes porque les es más fácil, conlleva un menor coste que rescindir el contrato de los trabajadores indefinidos, ¿no? Entonces, los datos ponen de manifiesto que en España el 67% de los jóvenes que trabajan a tiempo parcial lo hacen de forma involuntaria, un porcentaje que casi dobla al referido por la Unión Europea, ¿no?
Para mí, por tanto, estas cuatro causas, estos cuatro factores son verdaderamente las causas, ¿no? Es decir, además del mercado laboral, como se focalizó mucho Álvaro, yo creo que también el sistema educativo, es decir, y esa segmentación del sistema educativo hacia la educación universitaria, pues creo que es un apartado, un factor muy importante que define, por tanto, la alta tasa de desempleo juvenil que tenemos en España. Y ahora que habéis analizado bastante bien tanto los datos como las causas que nos han llevado hasta aquí, yo quería preguntaros por qué medidas veis vosotros que fomentarían el empleo juvenil y conseguirían acabar con este paro estructural en los menores de 25 años, porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de crear un SMI para los más jóvenes, incluso suprimirlo, tipos de contratos más vinculados a la formación con las empresas, incluso, como comentaba Álvaro antes, fomentar más la formación profesional, las habilidades técnicas. Álvaro, para ti, ¿qué reformas serían las más necesarias para conseguir bajar esta tasa? Bueno, en primer lugar, si me permites 2 minutos, creo que hay algunos factores estructurales de la economía española que para las propuestas que voy a hacer a continuación es necesario resaltarlos. Hay una tasa, ¿no?, que mide Eurostat, que es la tasa NET. La tasa NET, N-E-E-T, o sea, en la que quiero buscar, sería, ¿no?, en lo que nosotros más vulgarmente se denomina en España los ninis, ¿no? Es decir, aquellos jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, ni tampoco están buscando trabajo, ¿eh? O sea, es decir, no cuentan como parte de la población activa. Cuentan como parte de la población activa, pero no como demandantes de empleo. Esto en España se encuentra históricamente entre el 20 y el 25% de la población joven. Es una tasa muy alta y bastante preocupante y tenemos que ver por qué es. Precisamente es por una razón particular, entre las muchas, ¿no?, que es la estructura geográfica de España. En otros países, la universalización de la educación, sobre todo la educación universitaria, como comentábamos antes, junto a la educación universitaria, la formación profesional y técnica, no se hizo únicamente en las grandes urbes, sino que se trató de expandir también a los pueblos pequeños. ¿Qué ocurre? España es un país lo conocemos, ¿no? La causa de la España vacía principalmente, ¿no?, es esa, polaridad, ¿no?, de la estructura geográfica española, en la que vemos muchos pequeños pueblos, en la que vemos que las comunidades autónomas a su vez se dividen en provincias pequeñas y las provincias a su vez en pueblos y los pueblos incluso en villas más pequeñas. ¿Qué ocurre? La educación no llega a todas las partes, pero no es un problema de falta de inversión pública, en mi opinión. Es un problema de eficiencia, es un problema de que no se han puesto, por ejemplo, los medios de transporte de los pueblos a las capitales de provincia para poder fomentar la formación universitaria, o la formación técnica no ha llegado a esos pueblos. Eso hace que los trabajadores, pues los jóvenes, no se pongan a trabajar en la industria o directamente, o bien la formación e incluso el trabajo desde una edad muy temprana. Y creo que eso es algo que se debería estudiar. Pero cuando hablamos de las causas estructurales del desempleo, la ciencia económica tiene una manera de medirlo y es un análisis que se ha hecho en España y que se han encargado de ello 3 economistas, ¿no?, especialistas en mercado laboral, en análisis del mercado laboral, como son Marcel Jansen, Florentino Felgueroso y Jimeno, ¿no? Y entonces han hecho un shift share analysis que lo que calcula es, ¿vale?, ¿qué país tiene una baja tasa de desempleo juvenil? Pongamos Alemania, ¿no? ¿Y qué país tiene una alta tasa de desempleo juvenil? En este caso, España. Pues vamos a medir la diferencia entre ellos. La diferencia históricamente, ¿no?, se encuentra entre 23 puntos porcentuales y 30 puntos porcentuales de desempleo juvenil, que es mucho. Vale, pues estos 23 y 30 puntos porcentuales, entre 13 y 15 puntos porcentuales, se deben a la estructura sectorial de la economía española, que es lo que hemos comentado, ¿no?, a lo largo de todo esto, que es, por ejemplo, ¿no?, el comercio, hostelería y turismo. Pero el resto se deben, como ha comentado Hugo muy bien, al gran abandono escolar, al temprano abandono escolar y, sobre todo, a la alta concatenación de contratos temporales que no se producen en otros países. Y, de nuevo, volvemos al tema de la falta de especialización de los trabajadores jóvenes en España, que lleva a la temporalidad de largo plazo y eso, a su vez, a un desempleo de largo plazo tras una crisis económica o un shock económico asimétrico entre los países de Europa, ¿no?, que es lo que genera esa diferencia. Y el resto de la diferencia de puntos porcentuales hasta llegar a esos 23 o 30, que históricamente son la diferencia entre el desempleo juvenil en España y el desempleo juvenil en Alemania. Como comentaba Hugo, yo creo que uno de los principales puntos a los que debemos atacar, ¿no?, y solventarlo, es la dualidad del mercado laboral español. Y aquí ya entro en materia, ¿no?, de soluciones. La dualidad del mercado laboral español es terriblemente sangrante. ¿A qué me refiero con esto? El modelo laboral español y las prestaciones sociales por desempleo son acumulativas, ¿vale?, son contributivas. Es decir,
tienes que trabajar un número de años, un número de meses para generar ese derecho a la prestación por desempleo. Pero es que ese derecho a la prestación por desempleo, como todos sabemos, es acumulativo de ciertos días por año trabajado. Sobre todo esto se redujo, ¿no?, tras la reforma laboral del año 2012. Pero entonces, ¿esta dualidad qué genera? Genera que sea mucho más barato, como ha comentado Hugo, despedir a un trabajador más joven, aunque sea mejor el trabajador y aunque incluso tenga más experiencia técnica, no práctica, pero sí técnica, ¿no?, o formación en su área, sea mucho más barato despedir al trabajador joven que al trabajador que lleva más años en la empresa. ¿Esto qué hace? Esto no solo aumenta el desempleo juvenil, sino que reduce la productividad potencial de la economía española. Y en este sentido yo creo que hay una propuesta que es muy útil para ello y para solventarlo, que es el modelo de mochila austríaca. El modelo de mochila austríaca lo ha propuesto la ministra Calviño, pero el problema de la propuesta de la ministra Calviño es que va acompañada de mantener todas las cotizaciones sociales y todas las prestaciones sociales actuales. El modelo de mochila austríaca, para que nos hagamos, ¿no?, una idea, es que el 6 y pico % que se paga, ¿no?, de cotizaciones sociales que paga el trabajador en este caso, y prácticamente el 29% que paga el empresario, lo que se haga es que una gran parte de esto, en vez de dedicarse únicamente a cotizaciones sociales, se dedique a una individualización, a un fondo individualizado del trabajador que pueda utilizar a lo largo de su vida laboral. Es decir, si es despedido, él tenga su fondo individualizado, que, bueno, luego podríamos hablar de si se capitaliza, no se capitaliza, si es una decisión individual o es una gestión de capitalización por parte del Estado, pero bueno, eso sería otro tema. El caso es que estos fondos podrían ser empleados por el trabajador, ¿no?, podrían ser liquidados en el momento de su despido o, por ejemplo, para acceso a sanidad, educación, como se hace en otros países, como es el caso de Singapur. Pero centrándonos únicamente en el mercado laboral, la empresa iría asumiendo ese coste a lo largo de toda la vida laboral del trabajador y no se centraría únicamente en asumir ese coste en el momento en el que se despide ese trabajador. Esto ayudaría a que simplemente, ¿no?, el despido de un trabajador joven frente a un trabajador que lleva más años en la empresa se hiciera en base a eficiencia, a la productividad del trabajador y no al coste real a la hora de despedirlo, ya que habría sido acumulado, ¿no?, y dispersado a lo largo de todo el eje temporal de su vida laboral y no únicamente en el momento de su despido. Creo que esto es importante, pero también tenemos que centrarnos en otro tema que yo creo, aparte de la flexibilización del mercado laboral en este sentido, en el tema del salario mínimo interprofesional. En España es uno de los pocos países de Europa en el que el salario mínimo interprofesional es lo que yo llamo un SMI al 100%. Es decir, es el mismo en todo el territorio español, para todos los niveles de formación y para todos los rangos de edad. Da igual si eres un trabajador, hablando de empleo a tiempo completo, de si eres un trabajador de 16 años trabajando 8 horas en un supermercado como reponedor, que si eres un ingeniero aeronáutico de 50 años. El salario mínimo aplicable en los dos casos va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando lo comparamos con el salario medio por rango de edad. Si nos vamos a datos del INE, de los trabajadores de 16 a 24 años, que en este caso son los que nos importan, ¿no?, tienen un salario medio de 1.091 euros. Estamos hablando de salario medio bruto. Esto teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 900 euros neto, sin contar con el coste para el empleador en cotizaciones sociales, en prestaciones y en impuestos, que se elevaría hasta los 1.200. Entonces, esto no, yo creo que es un problema cuando estamos haciendo esta comparativa. Y ya por terminar, si nos vamos al índice de Cairns, el índice de Cairns lo que mide, ¿no?, es el porcentaje que ocupa el salario mínimo interprofesional sobre el salario medio de la economía. Vemos que supera lo ideal, ¿no?, y la Carta Social Europea lo que establece es que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% del salario medio de la economía. Pero claro, una economía, como decimos, ¿no?, tan sectorializada, tan dividida como es la economía española, que tiene una estructura productiva tan distinta a algunas comunidades como Galicia y otras comunidades como la Comunidad Valenciana, lógicamente el salario mínimo interprofesional no va a ser lo mismo sobre el salario medio ni medido en paridad de poder adquisitivo en algunas comunidades. Por ejemplo, en Extremadura, el salario mínimo interprofesional actual es el 68% en el índice de Cairns, es decir, el 68% sobre el salario medio. En Castilla-La Mancha el 63,2%, en Galicia el 62%. Pero si nos vamos a los que menor porcentaje representa, por ejemplo, el País Vasco es el 47,2%, o en la Comunidad de Madrid el 46,2%. ¿Esto qué significa? Que el salario mínimo interprofesional sobre el empleo de los jóvenes puede no tener un gran efecto sobre algunas comunidades como el País Vasco o la Comunidad de Madrid, pero puede tener un efecto destructivo brutal de empleo en algunas comunidades, sobre todo, ¿no?, en las que hay una mayor prevalencia del sector secundario y el sector primario, como puede ser el caso de Extremadura o la Comunidad Valenciana, y otras comunidades como Galicia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la comparativa con Europa. Es muy fácil. Como he dicho, España es uno de los únicos países que tiene el SMI al 100% del SMI general.
Lo vemos, ¿no?, en Holanda, en el que el SMI para los jóvenes, en rangos de edad, dependiendo de la edad, 16, 17, 18, hasta 25 años, va cambiando. Y el SMI de los jóvenes sobre el SMI de los adultos representa de un 35 a un 95%, dependiendo de la edad del joven. En Bélgica va desde el 70 hasta el 95% de la totalidad del SMI, nunca llegando al 100% del SMI hasta que superan los 25 años. En Francia es el 80%. Y en Reino Unido del 60 al 80% sobre el SMI de los adultos, es decir, de mayores de 25 años. Si nos vamos a Estados Unidos, el SMI joven es del 80% del SMI de la población adulta. Y en Australia del 50 al 85%. ¿Qué permite esto? Que dependiendo, ¿no?, de la edad, como digo, va cambiando este porcentaje de los 16 a los 17, a los 18, hasta 25 años. Esto lo que permite es una adaptación, ¿no?, de los trabajadores jóvenes al mercado laboral y que las empresas, lógicamente, a trabajadores que son menos productivos por su menor formación técnica y por su menor experiencia práctica, por su menor acumulación, ¿no?, de esos skills necesarios en los distintos empleos, puedan pagar menos a trabajadores que, lógicamente, su productividad es menor. Porque si no, ¿qué va a ocurrir en España? Imaginemos una situación en la que va un trabajador de 16 años o de 17 a trabajar de reponedor en un supermercado hablando de una jornada a tiempo completo, frente a uno de 23 años que ha estado trabajando ya 3 años o 4 en otro supermercado. Les van a pagar lo mismo. Imaginemos que les pagan el SMI. Lógicamente siempre van a contratar al trabajador, ¿no?, de una mayor edad, simplemente porque ha tenido una mayor formación práctica. Pero imaginemos ahora que se pudiera pagar un 60% de ese SMI, ¿no? Es decir, que en vez de pagar la totalidad del SMI se pagara solo una parte al trabajador más joven. ¿Qué ocurriría en esa situación? Seguramente, a lo mejor, para un trabajo, ¿no?, que requiera menor cualificación o en el cual el trabajador genera un menor valor añadido, se contrata al trabajador más joven, por darle una oportunidad primero y segundo, porque el coste de contratación sería menor. E iría aumentando el coste de contratación conforme es la formación práctica, la acumulación, ¿no?, de conocimiento práctico de ese trabajador y su edad vaya aumentando. Creo que esta flexibilización del SMI es muy necesaria. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen utilizando, ¿no?, aunque no se va a utilizar un argumento de autoridad en este sentido, lo dicen los principales expertos que he citado anteriormente en el mercado laboral español, como son Jimeno, Marcel Jansen o Florentino Felgueroso. Entonces, creo que es muy importante en esta flexibilización del SMI por tramos de edad, por tramos de nivel de acumulación de formación. Creo que es muy importante, sobre todo si queremos que todos los trabajadores, independientemente de su nivel de formación y de su edad, tengan la oportunidad de trabajar. Y que no asumamos que todos los trabajadores con un bajo nivel de formación o que generen un bajo valor añadido tengan todos que cobrar el mismo salario. Creo que eso al final es una política pública regresiva, un SMI único para toda la economía, para todos los niveles de formación y para todos los rangos de edad, que lo único que hacen es realmente no atacar de alguna manera o dañar a los trabajadores más débiles, que son aquellos más jóvenes y con menor formación, destinándolos irremediablemente al desempleo de largo plazo o a la concatenación de empleos temporales para los cuales no se atañen las condiciones, ¿no?, del empleo a tiempo completo, que son las que hemos descrito. Entonces, si queremos evitar esa alta tasa de temporalidad y esa alta tasa de desempleo juvenil, creo que deberíamos incentivar, como digo, una mayor formación profesional y una mayor formación técnica, no excluyendo la formación universitaria, sino complementándola. Y además deberíamos de flexibilizar el modelo de salario mínimo interprofesional para que se pueda dividir por rangos de edad y por rangos de formación técnica. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Como vamos un poco mal de tiempo, Hugo, te pido más brevedad. ¿Cuáles son las medidas que tú valorarías para bajar esta tasa de desempleo juvenil? Yo me voy a enfocar más, como dice también con las causas, en el aspecto del sistema educativo, ¿no? O sea, Álvaro comentó perfectamente el tema del SMI, el tema de la mochila austríaca, algo que concuerdo perfectamente con Álvaro, ¿no?, y que lo explicó perfectamente, así que no voy a redundar en ello. Y sin embargo, yo sí que quiero apuntar, antes de comenzar con las soluciones, una cosita solo muy rápida, ¿no? En primer lugar, la polarización que hablamos antes del sistema educativo, es decir, ese sesgo hacia la educación universitaria, lo que conlleva son dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que los universitarios pues ocupen puestos menos cualificados, cuando realmente los universitarios deberían de ocupar puestos más cualificados, ¿no? Y dos, que al ocupar esos puestos más cualificados lo que hace es que personas con menos cualificación pues no ocupen finalmente esos puestos, ¿no? Es decir, se genera ese doble efecto, ¿no? Así, por tanto, lo que estamos viendo con esa polarización es un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta de trabajo cualificado, ¿no? Dicho esto, ahora sí que yo creo que ya podemos entender un poco más las soluciones que voy a proponer, ¿no? En primer lugar, corregir el abandono escolar temprano. Como hemos apuntado antes, esto es un defecto muy grande en España. España tiene un abandono escolar muy por encima de la media europea, bueno, bastante por encima, ¿no?, de la media europea, y por tanto yo creo que uno de los puntos focales pues es justamente ese, ¿no?, corregir ese abandono escolar, que es uno de los factores sustanciales, como
como apuntaba antes, ¿no? Del desempleo juvenil, ¿no? Asimismo, también mejorar el atractivo de la educación. ¿Y cómo se mejora el atractivo de la educación? Esto no es poner imágenes de personas muy guapas ahí en los carteles educativos, no. Lo que tenemos que mejorar, para mejorar ese atractivo de la educación, lo que tenemos que mejorar primeramente es la tasa de paro, ¿no? Como decíamos, como comentábamos al inicio, hay que reducir, por tanto, esa tasa de paro estructural, tanto la de jóvenes como la de más adultos, ¿no? Es decir, dar la imagen de que cuando finalices tu formación, pues vas a poder encontrar trabajo, ¿no? Porque si realmente, por ejemplo, yo, y creo que Álvaro en su momento, Álvaro también tendrá esa preocupación, ¿no? Yo tengo la preocupación de cuando termine la carrera, pues no poder encontrar trabajo, ¿no? Esto, al fin y al cabo, desincentiva a muchas personas a emprender una formación, ¿no? Tanto universitaria como incluso formación profesional, ¿no? Asimismo, también yo creo que es recomendable, sobre todo después de esta crisis económica, que como apuntaba al inicio, es un punto de inflexión sustancial en cuanto al desempleo juvenil, ¿no? Pues yo creo que también tenemos que facilitar la reincorporación al sistema educativo de aquellos que la han abandonado, por ejemplo, de aquellos que la han abandonado para acceder al sector de la construcción, que ahora vemos que está en detrimento en comparación con otros sectores, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que, por tanto, facilitar esa reincorporación de esas personas que efectivamente pues, han abandonado de forma voluntaria la formación, ¿no? Es decir, esto se puede alcanzar con una mayor flexibilidad en el sistema educativo, ¿no? Asimismo, también tenemos que mejorar las posibilidades de inserción laboral, facilitando, por tanto, como apuntaba antes, el tránsito entre el ámbito educativo y el mercado de trabajo. Por ejemplo, ampliando el número de prácticas o ampliando, repito, ese periodo de prácticas, el periodo de pruebas o como se quiera llamar, ¿no? Yo creo que también tenemos que jugar con esa variable. Asimismo, también esto va a sonar un poco mal, pero quiero que me entendáis bien, ¿no? Reducir el número de titulaciones o reducir su duración. Esto está, por ejemplo, ocurriendo en Francia, ¿no? Con los 3 años de formación transversal, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora mismo vemos que hay un gran número de formaciones, de titulaciones universitarias que dices tú, estos se acaban de inventar, ¿no? Entonces, quizás en vez de inventar tantas titulaciones universitarias, como ya hemos visto, pues hay un sesgo hacia el universitario, pues incrementar el número de titulaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, de formación profesional, ¿no? Es decir, muchas de esas titulaciones inventadas, ¿no? Pues pasarlas hacia un perfil más técnico en la formación profesional, o si no, también, como apuntaba, reducir el número de años de la formación de los títulos universitarios, por ejemplo, 3 años con formación transversal como ocurre en Francia, por ejemplo, ¿no? Y así, por tanto, pues reducir ese abandono de la educación universitaria también, ¿no? Porque también existe, ¿no? A pesar de que tenemos muchos universitarios, sí que también existe un gran abandono, digamos, de la formación universitaria. ¿Por qué? Porque, claro, los 4 años a veces se les hace un poco complicados de mantener a algunos universitarios, ¿no? Asimismo, también tenemos que facilitar el acceso a la educación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy estudiando en Santiago de Compostela, es decir, estoy estudiando fuera de donde yo vivo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pagar el alquiler para vivir en Santiago de Compostela, pues es un gasto muy sustancial, ¿no? Entonces, tenemos que facilitar de algún modo, por ejemplo, el acceso a esa educación, tanto sea universitaria como también formación profesional. Repito, en cuanto al tema de los alquileres, pues se puede aumentar, digamos, la oferta, es decir, se puede aumentar la construcción de edificios, la construcción, por tanto, de viviendas para que haya un mayor número de oferta y, por tanto, los precios se pueden reducir ante la tal demanda que hay de pisos universitarios, ¿no? Es decir, tenemos que facilitar ese acceso a la educación y asimismo también ante la temporalidad de empleo, como apuntaba Álvaro, yo creo que la mochila austríaca, repito, ante la temporalidad de empleo que existe en España sobre todo, ¿no? Pues yo creo que la mochila austríaca permitiría, por tanto, acumular en cuentas individuales y por tanto que se permita trasladar esa cuenta individual a las diferentes empresas con las que tú vas trabajando, ¿no? Así que, por tanto, yo creo que ante, digamos, este escenario de temporalidad, creo que es imprescindible en España, si cabe, más importante que en cualquier otro país, ¿no? de la eurozona, yo creo que es imprescindible implantar cuanto antes la mochila austríaca, repito, ante esa temporalidad, ante la posibilidad de transportar esa cuenta individual, como ya explicaba Álvaro y como se puede, digamos, leer en muchos informes, por ejemplo, en muchas investigaciones, pues yo creo que efectivamente sería muy recomendable para nuestro escenario, repito, de temporalidad del empleo, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por este análisis y por aportarnos estas soluciones. Yo os invito a todos los que nos habéis visto a seguirnos en las redes y en el canal de YouTube de Jóvenes en Libertad. Y muchas gracias de nuevo. Y aquí estáis invitados para próximos debates, tanto Hugo como Álvaro. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia.